Bienvenidos una vez más al Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas, desde esta oportunidad de conocer una iglesia sana, conforme al corazón de Dios, donde la autoridad final de esta iglesia no es el dirigente espiritual ni el pastor, es la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad para exponer tu palabra de gloria. Dame luz, dame entendimiento, unge mis labios para que estas palabras sean tuyas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Estamos en nuestros estudios relámpago, ¿verdad? Usted nos puede buscar en la internet, estudios relámpago. Es muy importante, estos estudios son devocionales alrededor de 10 minutos para la edificación de la iglesia hispana. En un periodo muy corto de tiempo usted puede aprender temas teológicos muy importantes como si fuesen devocionales. Y tenemos una gran librería, ¿verdad? Con más de 70 videos de estos relámpagos, pero también tenemos más de 500 videos de la sana doctrina donde no nos contradecimos lo que Jesucristo dejó a la iglesia a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, dice en Romanos 11:13. Y tenemos estos estudios para que usted los pueda compartir también y pueda hacer sus propias carpetas, ¿verdad? Comparta esta palabra de gloria a muchos. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que me llamó mucho la atención, que se llama la palabra de Dios no regresará vacía, porque yo he escuchado a muchas personas, o muchos religiosos dicen eso, ¿verdad? A muchas hermanitas he escuchado yo en otros países que tuvimos la oportunidad de antes ser misioneros y fuimos a muchos países y escuchamos eso, que las usan en las oraciones, están duros y dale con la palabra de Dios a alguien y dicen, no, la palabra de Dios no regresará vacía, la palabra de Dios no regresará, pero realmente ¿está bien usado o está mal usado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde encontramos esto? En Isaías 55:11, ¿verdad? En Isaías 55:11. Entonces, si vemos el contexto, ¿verdad? Dios en el 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dios está instituyendo que su palabra tiene poder, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder. Dios dice, hágase la luz, se hizo la luz, hágase las estrellas, y no regresó la luz vacía o las estrellas, hubo algo, porque la palabra de Dios es muy poderosa, ¿verdad? Dijo Dios, hágase el tiempo, se hizo el tiempo, ¿verdad? Dice en Génesis 1, ¿verdad? En el principio Él creó el tiempo, el espacio, ¿verdad? Y la energía, dijo, hágase la luz. Esas tres cosas se necesitan para hacer vida, ¿verdad? En una dimensión, ¿verdad? Eso se llama eso en física. Pero Dios, su palabra es muy poderosa. Pero la gente se quiere adueñar eso en sus oraciones, ¿verdad? Decir, yo te digo algo de la palabra de Dios y yo declaro, yo decreto que la palabra de Dios no regresará vacía. Bueno, en primera no podemos nosotros ni declarar, porque solamente puede declarar nuestro Señor, porque es un rey. A nosotros como hijos de Dios, como embajadores de Dios, solamente se nos autorizó declarar el Evangelio de gloria. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice el Evangelio que os he declarado, porque eso es lo único que nosotros tenemos que declarar a otros para que pertenecen a la familia de Dios. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. En las Escrituras tienes que confiar que Él se puso en nuestro lugar y confiar en su preciosa sangre. En todos nuestros estudios mencionamos el Evangelio, porque para eso fuimos llamados. En todas nuestras predicaciones mencionamos el Evangelio, pero hoy en día no lo mencionan. Y eso significa vivir para Cristo, mencionar el Evangelio, porque para eso fuimos llamados. Si Dios te llamó es para reconciliar a otros a través del Evangelio. Dice 2 Corintios 5, ¿verdad? 18, que toda la iglesia fuimos llamados al ministerio de la reconciliación.
Y la única forma de reconciliar a alguien es que sea sellado con el Espíritu Santo, y el sello del Espíritu Santo solamente viene a través del Evangelio, ¿va? Lo vemos en Efesios 1:7. Entonces, ni siquiera lo dicen bien. Dicen, la palabra de Dios no regresará vacía. Ni siquiera dice eso, ¿verdad? Vamos a leerlo. Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo enviare. Entonces, Dios dice, mi palabra no regresará a mí. ¿A mí? ¿Quién es a mí? A Dios. A mí. Entonces, eso nosotros no tenemos que decir eso, porque eso Dios lo está diciendo. Porque Él es soberano, Él es la autoridad. Dice Dios, mi palabra no regresará a mí vacía. ¿Por qué? Porque no está hablando que nosotros, que toda palabra, es que yo le estoy diciendo la palabra de Dios, y le estoy diciendo la palabra de Dios, y esta no regresará vacía, y se va a convertir. Eso es mentira. Únicamente se puede convertir a través del Evangelio. Cuando la persona crea de todo corazón el Evangelio y sea sellado con el Espíritu Santo, dice en Filipenses 1:6, apréndetelo, dice que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. El que te santifica es Dios, no el ser humano. Entonces es muy importante que tú aprendas esto de la palabra de Dios no regresará vacía. Si tú lo escuchas a un religioso, a un hermano, corrígelo, porque nosotros debemos ser apologéticos y debemos de enseñar la palabra de Dios correctamente. Hay una condición, ¿verdad?, para que la palabra de Dios no regrese vacía, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo no a nuestra voluntad. No tiene nada que ver nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que nadie se pierda. Entonces, predica el Evangelio para que estos sean sellados y Él empiece esa obra santificadora en ese creyente, ¿verdad? Vacía quiere decir desocupado o hueca. O sea, cuando Dios dice algo se cumple, no se queda hueco. ¿Por qué? Porque es Dios, y si Él dice hágase la luz, se va a hacer la luz, hágase los mares, que se separe la tierra de los mares, y todo lo que diga Dios se va a hacer. Si Dios dice que te dio una salvación eterna, créelo que lo va a hacer. Eso es muy importante que tú lo sepas. Pero esta palabra es la que no regresará vacía. ¿Por qué? Porque cuando la persona crea con todo su corazón lo que hizo Jesús en el Calvario, Dios va a procesar ese proceso de santificación y lo va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces Él, como dice Efesios 2:10, ¿verdad?, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que hacemos obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este estudio relámpago muy importante. Quizás es muy corto, pero me llamó mucho la atención la manera que las personas oran mal o declaran mal esta palabra, cuando nosotros no debemos de declarar solamente el Evangelio, ¿verdad? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo, porque tú eres soberano. Tu palabra no regresará a ti vacía, Padre, de acuerdo a conforme a tu gloria, verá, y será prosperada en todo aquello que tú quieres y enviares, como dice en Isaías 55:11. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este estudio relámpago, que sea para edificación de los santos y que se pueda transmitir a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios te bendiga.